Hola, qué gusto de verte, Marcela. Verdaderamente eres una persona extraordinaria y por muchas razones. Hemos estado en algunas capacitaciones juntas y en otras he observado tu experiencia en el tema del diseño, pero no solamente en la característica del diseño de interiores, sino de cómo ayudas en realidad a las personas que desean remodelar su negocio a través de una serie de principios y de criterios técnicos. Bueno, me gustaría que te presente, Marcela. Perfecto, primero que todo, un gusto saludarlo, don Víctor. En realidad, un placer estar aquí sentada conversando con usted. Ya como bien lo dijo, la experiencia que hemos tenido en las capacitaciones ha sido sumamente enriquecedora, así que primero que todo, muchas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Marcela Varas, efectivamente, soy diseñadora titulada de la Universidad Católica de Santiago de Chile, y toda mi vida me he relacionado con la experiencia del mobiliario, ¿ya? Si bien mi título es diseñadora y licenciada en diseño, siempre me he orientado a los trabajos volumétricos, y especialmente en el interior, ¿ya? Ya de esos 25 años aproximadamente. Y bien, una pregunta, ¿por qué tú has tenido mucha experiencia en la parte comercial, lo cual en Sí. realidad es bien importante, ya que normalmente cuando uno estudia en una universidad o uno realiza un trabajo, estar en la parte comercial es algo que lo prepara a uno en realidad para una serie de eventos personales. Porque normalmente uno realiza una función dentro de tu trabajo, ¿no? Ya sea contabilidad, logística, personal, ¿no? Administrativa, pero cuando uno está en la actividad comercial, uno tiene mucho contacto con el ambiente externo, el contacto con las Exacto, necesidades de los clientes, justamente. con la ayuda que les puedes dar a los clientes y la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo es que te decidiste en realidad ser independiente, Marce? Mira, cuando partí recién egresada, tuve la posibilidad de trabajar para un diseñador bastante reconocido en el mercado de diseñadores industriales, y partí no en el lado comercial, sino que al contrario, ensuciándome las manos, metida en el taller, chofereando o digamos transportando desde los maestros, comprando material, haciéndome cargo del taller, haciendo planos. Entonces, desde ese minuto yo empecé a tener mucha experiencia, o sea, tuve una experiencia muy enriquecedora de lo que es el trabajo realmente así concreto, que todos sabemos que la universidad es quizás una de las cosas, uno sale con mucho marco teórico y poca experiencia del día a día. Y esa misma experiencia fracasó por algo que he visto que ocurre constantemente con el rubro del mobiliario. Fracasó por un tema administrativo, mala administración de los dineros, ¿no es cierto? Y tuvo que cerrar su empresa, y ahí fue el momento que yo entré al área comercial. También tuve una experiencia muy marcadora porque el jefe que me contrató en esa oportunidad me dijo: para ser vendedor tienes que saber qué es lo que estás vendiendo. Y eso significa que tienes que ser un especialista de tu área. Si no, ¿cómo le explicas a la gente? Haciendo un breve resumen, partí atendiendo cliente particular, seguí atendiendo después cliente corporativo, después me mudé de todo lo que era interior de casas, me mudé hacia el ámbito de las oficinas. Ahí volví no a descender, pero me empecé a dibujar, volví al área de dibujo. Después crecí al área comercial de nuevo, pasé a ser ejecutiva, después pasé a ser todo manager, jefa de venta. Por algún lado me pusieron el título de subgerente comercial. Entonces, la experiencia con el cliente desde el día uno que entré a vender, porque atender a un cliente particular, uno tiene que tener mucho oído. Hay muchas expectativas asociadas a lo que el cliente busca, Así porque el es. cliente particular junta su dinero, hace su provisión, se asegura que lo tiene y que lo puede pagar para poder hacer ese mueble o ese ambiente o lo que sea, que le tiene que durar muchos años, ¿ya? Entonces estoy hablando de clientes que siempre están pensando en una mejora en su calidad de vida. Una Y en el pregunta. área, dígame, Sí, dígame. disculpa lo Sí, que no, quiero es seguro. coadyuvar a esta idea. Mi inquietud es que tú has conseguido en tu expertise de trabajo varios tipos de clientes. Eh,
¿Cómo Sí. son esos tipos de clientes? O sea, son vamos a decir, de oficinas, corporativos, o son Exacto, personales. sí. De los dos tipos, de los dos tipos. Pero ambos requieren algo que es una línea central, que no es solamente para vender, sino para completar una experiencia, ¿ya? Hay que hay que aprender a escuchar, hay que aprender a escuchar muy claramente. Una de las cosas que yo aprendí por la plataforma de LinkedIn fue a contar historias que sirvan como entender el proceso de venta y cuando hablo de escuchar al cliente hasta el final, porque no todo el mundo sabe expresarse, sabe decir lo que quiere. Y si uno no lo escucha hasta el final, uno siempre por emoción, por entusiasmo, o por a veces creer que se lo sabe todo, se anticipa y se pierde quizás de lo más importante. Todos los clientes tienen una expectativa, grandes o pequeños, ¿ya? Que se pueden dividir, ¿no es cierto?, en cuánto voy a invertir, en cuánto te vas a demorar, en la calidad, o si voy a quedar en la vanguardia del diseño, etcétera. O el tiempo, no sé, que esto lo voy a hacer útil, qué sé yo. Entonces, esos clientes transversalmente tienen las mismas necesidades, solamente cambian los tamaños. ¿Ah? Volumen mayor, volumen más pequeñito, la atención es exactamente la misma. ¿Ya? Entonces, lo que he aprendido en estos años es a poner mucha atención en el dolor del cliente, que seguramente ese concepto tiene que haber escuchado. Me duele cuánto voy a gastar, me duele que ya no me critiquen que las sillas son malas, me duele de que me fallan en los tiempos de entrega, etcétera. O me duele que cada vez hay mayor cantidad de licencias por problemas de salud laboral, por ejemplo. Todos esos dolores tienen una solución en específico, ¿ya? Pero uno tiene que tener, para poder entender ese dolor, además de escuchar, tengo que aprender a hacer preguntas. Preguntar, 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 preguntar. Una vez que uno ejecuta un proyecto de mobiliario, volver atrás es prácticamente imposible. Y si me equivoco, el costo es muy alto. ¿Se entiende? Entonces, escuchar y preguntar. Son las dos vías que todo cliente necesita. Tengo que entender también si ese cliente, yo soy para ese cliente o ese cliente es para mí. No los puedo atender a todos, no tengo capacidad, no por un tema de tiempo, sino que, por ejemplo, hay algunos que requieren, no sé, ciertos tipos de financiamiento que no siempre los puedes atender, quieren ciertos tipos de plazos que no se pueden responder, o quieren algún tipo de mueble que no se pueden fabricar nacionalmente, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, la parte previa del cliente, corporativo o particular, yo te diría que es la misma, pero hay que prestar mucho oído, mucha oreja. Una pregunta que me parece que es interesante y pertinente. Eh, Tú como emprendedora, como dueña de un negocio, tú debes haber tenido esta experiencia de haber ido en realidad a una oficina y hablar con un cliente después de un tiempo y que has encontrado en realidad que eso lo ha ayudado mucho en sus resultados, ya sea financieros o de ventas. Uh -huh. Cuéntanos una anécdota. Mira, te voy a contar una anécdota que tiene que ver con, quizás no es con el mandato, o sea, en el área de las oficinas puede que sea que a ti te compre gerente de finanzas, por ejemplo, pero realmente el cliente es el quien lo usa al final. ¿Se entiende? El que está día a día sometido a probar esa propuesta de diseño y de mueble, si realmente le está ayudando o no le está ayudando. Te voy a contar la experiencia un poco inversa. ¿Qué pasa cuando no le permiten a uno involucrarse en el desarrollo del diseño, por ejemplo, y te dicen, mire, quiero esto, te llega el plano listo, etcétera, estas son las especificaciones técnicas, esto es lo que tiene que cumplir. Claro, proyectos grandes, qué sé yo, 250, 350 puestos de trabajo, varios pisos, etcétera. Y uno responde a ese requerimiento en función del precio, calidad, instalación y que las cosas se hagan muy profesionalmente. Pero llegado el momento en que
está terminada la instalación y te toca ir a ver los detalles y el personal que va a usar esos muebles empieza a instalarse, me pasó esto fue hace como unos 15 años atrás, trabajando en una empresa muy grande, nacional, que hoy día ya no existe, de un decorador muy importante. Estaba yo revisando detalles y alguien me dice, ¿usted es la persona de los muebles? Sí, le digo yo soy la persona de los muebles. Ah, me dice, usted es la culpable. ¿Culpable de? Digo yo, ¿qué la puedo ayudar? Sí, pues me dicen, mira todos los vidrios que nos pusieron acá. Todo el mundo me escucha hablar, todo el mundo me ve, me sacaron de una oficina aislada, con puerta, muro, sin ni una sola ventana, y míreme acá, cero privacidad, me dice. Obviamente, en ese minuto, yo traté de darle, o sea, no le podía decir, digamos, que yo no había sido la responsable de la distribución ni la selección de los materiales. Pero te traté de indicar, digamos, los beneficios, mira la luz natural que tú tienes un puesto ergonómico, la silla, vas a poder tener mejor interacción con tus usuarios, etcétera, etcétera, pero para ella el impacto fue negativo. Entonces, esa vez comprendí la importancia de que el desarrollo del proyecto es mucho más relevante, dedicarle mucho más tiempo que a la misma fabricación. Entender que el usuario tiene que adaptarse a una nueva idea. Lo sacamos de una oficina cerrada y lo pusimos en una oficina compartiendo con 50 personas más, y eso se repite mucho, porque no se hace un trabajo interior de la empresa de que la gente diga qué es lo que quiere. No es que tú vayas a poder hacer un puesto personalizado, pero de alguna forma el trabajo de proyección de ese proyecto tiene que reflejar cariños hacia el usuario. Ya mira, no se puede hacer de esta forma, pero para que te sientas más aislada te vamos a poner una pantalla, por decirle algo que te separe. ¿Te fijas? La necesidad de escuchar previamente. Hay un tema interesantísimo, porque hay un tema ahí de clima laboral y hay un tema de cultura organizacional. Y si a eso, o sea, tú tienes el clima laboral, la cultura organizacional y el pensamiento del líder. Y tú como diseñadora tienes que manejar esos tres conjuntos, ¿es correcto? Por eso me gustan mucho los proyectos partir de cero. Me gusta, aunque se demore más, aunque me demande más tiempo y no necesariamente las ganancias sean mejores, la satisfacción de escuchar y traducir esa necesidad es donde realmente está a cargo el diseñador. ¿Te fijas? Esa es, porque los diseñadores trabajamos a escala 1 a 1, es decir, el proyecto de arquitectura es más macro, siempre va a ser pensando en el ambiente total. El diseñador va hacia el trabajo a escala humana. Por eso yo firmo Marcela Varas, diseño a escala humana. De ahí saqué esa frase. Qué interesante, ¿eh? Verdaderamente lo que nos estás contando y esta experiencia es muy valedera no solamente para las personas que están relacionadas al diseño, en realidad dentro de las organizaciones, sino también en realidad para las personas que desean emprender un negocio o desean comenzar una actividad que no necesariamente tiene que ser en relación al diseño propio, sino en realidad a cómo puede uno presentar la oferta irresistible, ¿no? Si ponemos el caso de una florería o una peluquería a los clientes. ¿Cuál sería tu mensaje a los emprendedores, Marcelita? Mira, primero que todo, querer mucho lo que hacen. ¿Ya? Yo, con todas las crisis que han habido ahora, yo me reencanté nuevamente con el diseño. Pasé muchos años metida en el tema comercial, y si bien a mí me entusiasma mucho, me gusta mucho la relación con el cliente, cuando estás en empresa te separas de lo que es el diseño y básicamente lo uno son estrategias de venta, ¿no es cierto? Cómo mejorar, la protección, el cierre,
todo lo relacionado con entender también al cliente, muy bonito, pero de ahí hacia atrás tú te separas como del trabajo de decir ya cómo satisfago a este cliente desde términos de venta de muebles. Ya es un rubro como rígido en ese tema. Entonces, con todo lo que ha sido la crisis social que ocurrió en el octubre del 2019 acá en Chile y después, por supuesto, la pandemia, me di cuenta que el cliente particular, que es lo que básicamente hoy día estoy atendiendo, valora mucho ser escuchado y además está dispuesto a pagar. ¿Ya? Cuando está, digamos, dentro de lo que su economía se lo permite. Entonces, en la medida que el cliente siente que me emociono con lo que me dice, cuando me plantea su problema y su dificultad, y le pregunto, ¿y cómo hacemos esto? Y párese y le tomo la medida, está seguro que está a la altura que quiere, porque usted es muy alto, se tiene que agachar, le va a doler la espalda, todas esas cosas. Mostrar la pasión, ¿ya? Ahora, obviamente hay que saber poner límites, porque muchas veces esa pasión y ese entusiasmo hace que tú presentes un proyecto y después no sepas nada más del cliente. Pasa mucho. Entonces uno tiene que ir regulando, pero sin perder el norte de que te apasiona lo que estás haciendo. De alguna forma se empieza a llegar y se empieza a notar. Yo en este minuto estoy usando solamente la plataforma de Instagram visualmente y tengo también me pongo en la tarea de siempre estar publicando algo, porque mis instalaciones más o menos se demoran un mes, entonces no siempre tengo todas las semanas cosas nuevas que publicar en Mobiliario. Normalmente se cierra por algún motivo los proyectos siempre la misma semana y después en desarrollo y fabricación se toma, no sé, un mes más en hacerse. Pero la gente ha ido notando que siempre estoy comunicando algo relacionado con el diseño, con escuchar al cliente, con dar ciertas sugerencias, pero siempre hay que escuchar al cliente, hay que saber del cliente, hay que entender el problema, y nunca haciendo sentir que lo que el cliente tiene está malo, sino que necesita seguir avanzando, mejorando o cumplir con un sueño. Entonces, la pasión es muy importante, pero ponerle también estadísticas, datos y hechos. ¿Quién me compra? ¿Cuándo me compra? ¿Por qué me compra? Aterrizar el número, no es solamente pensarlo, sino es anotar de 10, me compraron 3, de esos 3, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Por qué me compró? Por ejemplo. Para los que atienden clientes particulares, para los que quieren trabajar con empresas, ¿cuál fue el motivo de cierre? ¿Fue porque el plazo? ¿Fue porque estuve ahí al pie del cañón, como se dice, nunca me separé de él y le solucioné todos sus problemas, siquiera antes de decirle el precio, por ejemplo? Entonces, esos datos me ayudan a ir orientándome a la captación también del cliente, porque no puedo estar siempre perdiendo mucha energía en decir que todos me pueden comprar. Tengo que saber focalizarme. Pasión, pero sin dejar de lado la estrategia y el análisis. Qué interesante, verdaderamente. Has dado una conferencia magistral sobre la parte de gestión administrativa y la parte de la vocación profesional que uno tiene. Y uno se encuentra en realidad en su vida con esas dos características. Uno tiene una vocación, pero también tiene que aquilatar una serie de temas tecnológicos, una serie de temas de gestión y también del cambio humano que existe o de la competitividad. Has hecho una síntesis verdaderamente muy interesante sobre tu trabajo, fabuloso. Y dime, ¿dónde te podrían encontrar? Porque verdaderamente yo creo que tú tienes una característica profesional excepcional, ya que involucras una serie de facetas y aspectos de la conducta humana, de la conducta de los negocios y en realidad del beneficio, como tú bien dices, de quitarle el dolor al cliente o ayudarlo a crecer. ¿Dónde te podemos ubicar? Mira, con respecto a lo que a mis trabajos, a lo que estoy publicando constantemente, lo que son mis trabajos en Instagram, que se llama @lamarcevaras, así de simple. No vemos muchas Marcevaras con ese nombre, así que es fácil ubicarme. Y en LinkedIn, o LinkedIn como le dicen algunas personas, es Marcela Alejandra Vara Sepúlveda. Y
¿Por qué me gusta promocionar mi LinkedIn? Porque las publicaciones que hago ahí son más dirigidas justamente a recomendaciones, a orientaciones de cómo atender al cliente. No trato de vender en LinkedIn, sino que trato de plantear los problemas con los que diseñadores nos encontramos usualmente como vendedores, porque nosotros vendemos todos los días. Y si hay algo que a uno no le enseñan en la universidad a los diseñadores es a vender y a valorar lo que uno hace. Entonces, tengo esos dos canales por ahora. Me parece excelente, yo realmente te felicito. Y mira, lo que tú dices es bien importante porque ya has tocado el tema digital. Y en el tema digital, cómo llegar al cliente y cómo el cliente puede satisfacerse. Entonces, eso es fundamental en este momento, la parte offline y la parte online. No solamente la nueva normalidad y el concepto del War Room, que es el que tenemos ahora para tomar decisiones, no necesariamente la parte digital, porque a veces uno se encuentra con nuevas herramientas digitales, pero que no se amalgaman con la parte offline, ¿no? Bueno, Marcela, ha sido un gusto en realidad poder estar conversando este tema tan importante y ya continuaremos conversando sobre tus apreciaciones y espero que puedas escribir un libro y poder tenerlo en Amazon sobre tus experiencias. Ya te comunicaremos eso y sobre todo la importancia de tener tu conocimiento y experiencia, porque esto vamos a hacerlo conocer en las redes sociales y también a mis alumnos de la maestría del MBA. Así que ha sido un gusto, y no sé si tienes unas últimas, algunas pequeñas recomendaciones para terminar. Recomendaciones, bueno, creo que uno tiene que estar siempre con las antenas muy, muy atentas, tiene que estar muy despierto a todo lo nuevo que está surgiendo constantemente. Uno tiene que ser flexible. Yo creo que la flexibilidad es clave en este minuto. Yo he visto muchas empresas que de mi rubro, especialmente la de mobiliario, es muy rígida. Es excesivamente rígida y cada vez que se necesita uno reorientarse, se demora mucho y hay muchos caídos en ese intento. ¿Ya? Yo diría que de la mayoría de las empresas que he trabajado, han sido 8, 5 ya no existen. Imagínate, no existen. Entonces la flexibilidad, no descartar ningún camino que de alguna manera beneficie la percepción que el cliente pueda tener de mí. Por ejemplo, yo hago visitas. No dejo de visitar nunca a los clientes. Aun pandemia, no pandemia, los visito con todos los resguardos, etcétera. Y de ahí me amarro al tema tecnológico, videoconferencia, etcétera. Pero nosotros tenemos que ir encontrando la fórmula, pero esa fórmula además va cambiando. Entonces, siempre analizando cómo me fue, estar abierto, revisar, así como nos encontramos nosotros en un curso de User Experience, por ejemplo. Claro. Hay otras cosas que cualquier conferencia, cualquier charla en vivo, masterclass, etcétera, siempre están muy atentos a lo que a las novedades nos pueden ir aportando en nuestro negocio. Ensayo y error, ¿no es cierto? Y hacer el prototipado corto, pues probar, revisar, ensayar, perfeccionar y volver lo que nos enseña el Design Thinking. Eso. Bueno, no voy a muchas gracias. Porque puedo hablar mucho. Y obviamente te felicito. Ha sido una experiencia, así se llamó el curso, la experiencia del usuario cuando nos conocimos, pero verdaderamente hemos obtenido mucho valor agregado en lo que tú nos has dicho, en la parte del clima laboral, la cultura organizacional, el diseño de interiores que conversábamos anteriormente, antes de la reunión, sobre la arquitectura y el diseño de interiores, y sobre todo la parte humana, que nos has contado una anécdota sumamente importante. Bueno, yo te agradezco mucho, Marcela, y ya nos estaremos viendo en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien, Víctor, un placer. Gracias.